¿Quién es Bishop de los X-Men y de la serie X-Men 97 en 5 datos ocultos? Número 5. Su nombre es Lucas Bishop, nacido en el siglo XXI en un futuro distópico, donde todos los mutantes habían sido conducidos a campos de concentración, dado que el Mesías mutante había matado a 1 millón de humanos. Por cierto, aquí, entre paréntesis, el Mesías mutantes resultó ser Hope Summers, pero esa es otra historia. Así que en esta línea de tiempo, el Profesor X y la mayoría de los mutantes de los X-Men fueron asesinados por centinelas cazadores. Así que Bishop y su hermana Char nacieron en los campos de concentración y eran hijos de los mutantes Burnham y Cadine, donde al igual que todos los mutantes en ese campo de concentración fueron marcados con una M en el ojo derecho para su identificación. Posteriormente, los humanos básicos y los mutantes unieron fuerzas para derrocar a los centinelas en lo que se conoce como la Rebelión Summers. El único problema es que en esa rebelión murieron los padres de Bishop, así que fue separado de su hermana, a quien la mandaron con su abuela. Número 4. Posteriormente, después de algunos años, Bishop se pudo reunir con su hermana y su abuela en Las Vegas. Y fue ahí donde precisamente la abuela les contaba las historias del heroísmo de los X-Men. Y obviamente que habían luchado tanto por los humanos como por los mutantes. Y fue aquí donde también se les indicó a ellos que siguieran el sueño del Profesor X de encontrar la paz entre los mutantes y el resto de la humanidad. Posteriormente, tanto Bishop como su hermana Sharp se convirtieron en oficiales de policía mutantes conocidos como los XSE. Pero desafortunadamente su hermana Sharp fue víctima de una emboscada preparada por su exnovio criminal llamado Trevor Fitzroy, a través de unas criaturas conocidas como los Templates, donde por cierto Sharp se convirtió en uno de ellos, donde se vio obligada a matar a otros mutantes para absorber su energía y de esa manera sobrevivir. Así que desafortunadamente para Bishop se vio obligado a matar a su propia hermana en vez de dejarla vivir como un monstruo en el que se había convertido. Posteriormente, el exnovio Fitzroy escapó junto con otros criminales mutantes a través de un portal temporal a los tiempos de los X-Men. Así que Bishop junto con otros 2 oficiales los siguieron a los tiempos de los X-Men y finalmente los encontraron y los mataron, pero también desafortunadamente murieron los otros 2 oficiales y dejando muy mal herido a Bishop, el cual fue encontrado y llevado a la Mansión X. Y fue ahí donde conoció y se unió a los X-Men. Aunque realmente al principio las cosas no fueron tan bien porque sus métodos inicialmente no le gustaban absolutamente nada a Tormenta, así como también se peleaba constantemente dado que acusaba todo el tiempo de ser un traidor precisamente a Gambit. Y sí, tenía algo de razón, precisamente por lo que veremos en la serie animada de X-Men 97, donde fue revivido y controlado por Apocalipsis. Aunque claro, años después se dio cuenta que realmente Gambit no era un traidor. Así que como ves amigos, sí tenía algo de razón, pero también como que sí, se pasó de la raya y sí le pidió perdón, pero francamente no se llevan nada bien. Y después pasaría lo de la era de Apocalipsis, lo cual obviamente vino a cambiar el futuro de Bishop, el cual oficialmente ya no pasó. Número 3. Bishop es un mutante alfa y su mayor habilidad es precisamente la absorción de energía. Y esta puede ser energía mágica, energía lumínica, energía sonora, energía psíquica o psiónica. Y esta la puede proyectar en diferentes formas, ya sea como explosiones, conmociones, rayos de energía, fuego o plasma. Así como también tiene la habilidad de curación acelerada y tiene fuerza, velocidad, reflejos, sentidos y resistencia sobrehumana, la cual mejora una vez que absorbe más energía. Así como también es casi invulnerable, aunque curiosamente es bastante débil frente a ataques físicos como podrían ser pistolas de balas o flechas o hasta inclusive con un bat de béisbol. Así como también tiene resistencia psiónica al grado que una vez pudo absorber la energía psiónica de Onslaught. Número 2. ¿Sabías que Bishop es un combatiente bastante calificado tanto como oficial de policía, pero sobre todo es experto en la rama de homicidios? Así como también es un maestro tirador y habla con fluidez
portugués, mandarín, francés y árabe. Y número 1, ¿sabías que en el cómic X-Men The Times of Life of Lucas Bishop número 3, donde curiosamente se da a entender que la abuela de Bishop viene siendo Tormenta? Dado que en primer plano se colocaba la foto de Tormenta donde él decía que realmente no se parecía en nada a lo que él imaginaba. Y después colocaba la foto de Gambit donde decía que sin embargo algunos otros eran dolorosamente familiares, lo cual hacía clara mención al conflicto que tuvieron estos dos que ya habíamos mencionado. Y esto se refuerza también porque la abuela de Bishop conoce varios detalles íntimos de los X-Men que solo alguien que viviría, en este caso en la mansión X, conocería. Así que como ves, todo parece indicar que Tormenta viene siendo la abuela de Bishop, y aquí es donde yo me pregunto, ¿y entonces quién es el abuelo? ¿Será Forge? ¿Será Black Panther? ¿O hasta a lo mejor Wolverine? ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal de manera directa, puedes hacerlo haciéndote miembro o a través de los super gracias, o también suscribiéndote, dándole like y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda a seguir adelante. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, así como también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Bob Esponja, un héroe fuera del agua del 2015. Nos vemos en el siguiente video. Bye.